Muy bien. Pues otro motivo de gozo es que hoy, por fin, vamos a terminar el Sermón del Monte. ¿Cuántos dicen, gracias a Dios, ya, ¿no? ¿La ves? Exactamente eso. Ya terminó eso, ya. Pero algo muy curioso, es la cereza del pastel, es el broche de oro. Hay 3 palabras que resaltan en ese sermón. Predicado hace 2000 años, pero sigue siendo incomparable. El mejor sermón del mundo, predicado por el mejor predicador del mundo, su nombre es Jesucristo. Persecución, postura y promesa. Esas son las 3 palabras que resaltan ahí. ¿Podemos repetir? Di conmigo, persecución. No, todo, aquí somos varios. Persecución, postura, ¿y cómo termina? Promesa. Cristo dijo, ustedes serán perseguidos a causa de mí. Esperen persecución, serán perseguidos. Quiero que regresemos a Mateo 5 entonces, para terminar. Mateo 5 y otra vez de versículo 10 al 12. Ese fue el broche de oro. La palabra dice así: bienaventurados los que padecen ¿qué? Persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, significa hablen mal de ustedes, y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Significa, estamos en buena compañía. Estamos en buena compañía. En primer lugar, hablemos de la persecución, por la lógica, la persecución. El versículo 10 es muy simple, muy directo. La felicidad, la bienaventuranza, la verdadera felicidad, le pertenece a aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los cristianos somos perseguidos, claro que sí. Quizá no en la medida de hace 2000 años, pero en algunos países todavía hay persecución. El versículo 11 personaliza el versículo 10. Miren eso. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. No está hablando de otras personas, está hablando de la iglesia, de nosotros, tú y yo. ¿Por qué te sorprende entonces que hay personas que no te hablan? ¿Por qué te sorprende que hay amigos que te abandonan? Cuando tú dices soy cristiano, se acabó. Y hoy veremos por qué ese rechazo. ¿Por qué actúan así? Cuando Hernán Cortés llegó a esas tierras, no quiero hablar de malas noticias, pero bueno, ya pasó. Viniendo de Cuernavaca, subió a la montaña, vio la Ciudad de México, y según su cronista, Bernal Díaz Aquevedo, Hernán Cortés dijo, ciudad maravillosa, viendo la Ciudad de México en ese entonces. ¿Ve? Ok. Tú conoces la historia mejor que yo, tú eres de aquí, pero ¿qué te voy a contar? ¿Verdad? Pero Hernán Cortés dijo una frase que entró para la historia en España. Allá. Cortés vio la Ciudad de México y dijo, ciudad maravillosa bajada del cielo. Escuche eso. Lo peor viene, dijo, no la entiendo, destruyámosla. Él pensaba que Barcelona era plus ultra, que Madrid ni se diga, y llega aquí y encuentra una ciudad con puentes, con canales, con vida, con alegría, con gozo, con abundancia, con cultura. Dijo, no la entiendo, destruyámosla. Así es el que está allá afuera. No entiende a Cristo, ni quiere entender a Cristo, entonces destruyamos a aquellos que le siguen. Tú y yo. Eso apenas empieza, la plática apenas empieza. Bienvenidos los que nos ven por internet, agarra tu Biblia, Mateo 5, y ahí empezamos.
El versículo 11 simplemente personaliza lo que está en el versículo 10. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. No habla de otras personas, habla de la iglesia. Y cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, pero con mentiras, mintiendo. Es una bienaventuranza, empezando en el versículo 10, personalizada en el versículo 11 y explicada en el versículo 12. Ese fue el broche de oro del Sermón del Monte. Cuando Cristo terminó el sermón, bajó de la pequeña montaña donde estaba y la gente no se movía. Diciendo, ¿qué acabamos de escuchar? ¿Qué fue lo que escuchamos? Era revolucionario. Era en contra de todo lo que ellos pensaban que era lo correcto y no lo es. Hay una doble bendición aquí, pero únicamente un resultado. De ellos es el reino de los cielos. Tuyo y mío. Significa que aquellos que son perseguidos a causa de Cristo, aquellos que son insultados por Cristo, aquellos en contra de quien se ha hablado falsamente, dan evidencia de que pertenecen al reino de Dios. Ahora hagamos algunas preguntas muy simples, ya saben. En esta serie siempre hacemos preguntas para entender las bienaventuranzas. Hagamos algunas preguntas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cuándo? A ver, pastor, me repite. Vamos a empezar con calma, ¿ok? Comencemos con el quién. Número 1, ¿quién está involucrado en esta bienaventuranza? ¿Quién está dentro de esta bienaventuranza? Bueno, pues regresemos al capítulo 10, ¿no? Al versículo 10, perdón, de Mateo 5. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Quiénes son? Bueno, muy sencillo. Se refiere a todos aquellos que están descritos del versículo 3 al 9. Escuche bien eso. Por eso es el broche de oro. 10, 11, 12. Todos aquellos que están en la lista del versículo 3 al 9. Bienaventurados los que son pobres en espíritu, los que lloran, los que son mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón y los pacificadores. En otras palabras, los cristianos. Aquellos que son de Cristo, aquellos que le pertenecen a Él y profesan la fe en Él. Esa es la lista. Tú decides si estás dentro o fuera. Según la lógica bíblica, Iglesia Gracia y Paz, personas que nos ven, según la lógica bíblica, si no estás experimentando persecución, si no estás experimentando cierto grado de hostilidad y rechazo, enemistad, acusaciones falsas o insultos, es muy probable que no seas cristiano. Si la lista de 3 a 9, los que padecen eso son míos, los que no padecen eso no son míos. Una de dos. Si no estás pasando por nada de eso, una de dos. O no eres cristiano, o sí lo eres, pero no vives como tal. Y entonces, el infierno te aplaude y los ángeles lloran. Tiene todo para ser feliz, para ser bienaventurado, bienaventurada, y no lo hacen. Y no lo hacen. Si no estás padeciendo, ahí está la lista, muy sencilla, de 3 al 9 de Mateo 5. Si no pasas por nada de eso, wow, fantástico, estás en problemas. Estás en problemas, hermano y hermana. O no eres cristiano, o eres, pero no vives como cristiano. Mira nada más isso. 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. A fim de que nadie se inquiete por essas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para isso estamos puestos. Pablo dizendo, ¿de qué se sorprenden? Si él nos avisó en su sermón del monte, ¿de qué se sorprenden? Todos los apóstoles del Nuevo Testamento y los escritores del Nuevo Testamento estarán de acuerdo de que aún en el ambiente más tolerante, en el país más tolerante, ser cristiano y vivir como tal no es fácil. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? No es fácil. Pero ¿sabe algo? La vida cristiana es el único estilo de vida que cuenta en los cielos. No hay más.
não há mais. Ahora, para aqueles que estão pensando como sufro por ser cristiano, te daré algo de história e a ver se sigues com a mesma opinião. Como sufro por ser cristiano. Algo de história, ok? En el primer siglo, con frecuencia, las personas tenían que escoger entre la familia o Cristo. Se escogió a Cristo, perdieron la familia. Ese fue mi caso cuando me convertí. Y no hablo de hace 2000 años. Hablo de algunos años. Poquito. Mi familia hizo mi funeral, ya lo saben. Quero aclarar que depois hicimos as pazes, pero nunca mais foi igual. Já não foi igual. Já não foi igual. Pois em primeiro siglo, as pessoas sim perdiam a família também. Não era Cristo, era a família. Os cristianos eram arrojados a los leones ou quemados en la estaca. Nerón tenía la extraña costumbre de empapar a los cristianos con brea, amarrar los apóstoles en su jardín y prender fuego. Eran antorchas vivas en sus fiestas del palacio. Hace algunos años Dios nos permitió ir a Roma y ahí está todavía el jardín de Nerón, cerca de la Piazza Navona, norte del Vaticano. Y uno camina por el jardín, es hermoso. Pero quando uno sabe a história, diz: uau, que tétrico. Prendia fogo os cristianos como antorchas, mientras as pessoas disfrutavam de la fiesta. Os metia em pieles de animales salvajes e soltava a los perros para que los cazaran. Era a diversión del emperador. Claro, os perros eram salvajes e los despedaçavam. ¿Querem más? Ok, para que digas, ay, como sufro por ser cristiano, ahí te va más. Metían los cristianos en estructuras de madera con abertura arriba. Y ahí vertían fierro o cobre derretido. ¿Sabe para qué? Para hacer estatuas vivas. Y las colocaban por toda Roma. ¿Querem más? Ok. Calentaban pedazos de acero, de cobre, y amarraban eso ardiente, amarraban eso en las espaldas de los cristianos y échate a correr. Se amputaban pies y manos por nada, simplemente porque eran cristianos. Y podría seguir, pero no quero herir más tu sensibilidad. Pero isso vai para aqueles que dizem: uau, como sufro, de veras. Houve alguém que há 2000 anos sofreu 6 horas clavado em uma cruz de maneira inocente. Por ti. Quem sofreu mais? Nem me conteste. Não há resposta para isso. Bueno, é só uma. Não padecemos o que eles padeceram. Uma vez ao ano, em todo o Império Romano, era obrigatório que o cidadão romano queimara incenso a César. De hecho, a palavra César vem de Curios, e Curios em grego é Senhor. Daí vem César e Kaiser, em Ásia. Era uma cerimônia pública, onde todos tinham que queimar incenso a César e dizer: César é o Senhor. Quando tu lo hacías, uma vez ao ano, te entregavam um documento chamado alabeliz. El alabeliz era um pergamino que te abria portas em todo o Império Romano. Os que não tinham el alabeliz não estudavam, não compravam, não comiam e não trabalhavam. Era o candado. Tinha que ser público. E um escribano do Império dando fé de que sim lo existe. Por supuesto que os cristianos diziam: César não é Senhor, Jesucristo é Senhor. E então, a matá-los. A matá-los. Assim de grave era isso. Os cristianos verdadeiros se rehusavam a fazer isto e então enfrentavam persecução e tortura. Por isso, a primeira pergunta foi respondida: quem está involucrado nessa bem-aventurança? Todos aqueles que professam que Jesus é Senhor. Tu
y yo. ¿Cuántos decimos amén a eso? Número 2. ¿Cómo el rechazo a los cristianos era expresado? Ya vimos algo, ¿verdad? ¿Cómo era expresado ese rechazo a los cristianos? Eran perseguidos. Y la palabra ahí es diocó. Y diocó significa buscar para matar. Era una cacería. Es la palabra que se usaba en la cacería, diocó. Y exactamente Pablo usa la misma palabra. Nos cazan para matarnos. Desde el año 100 hasta el 300 después de Cristo, obviamente, los cristianos fueron perseguidos por todo el imperio romano y cazados como bestias salvajes. Como bestias. Y hay una actitud que se expresa aquí, iglesia. Bienaventurados son aquellos que han sido perseguidos. Te digo una cosa, toda la frase en griego está en un tiempo llamado participio pasivo. Y te voy a traducir tal y como está escrito. Y dice así: bienaventurados aquellos que se permiten a sí mismos ser perseguidos. No están los perseguidos, no. Aquellos que saben que serán perseguidos. De toda manera profesan a Cristo como Señor. Bienaventurados aquellos que, por profesar su fe en Cristo, se dejan ser perseguidos. Cambia todo. No es algo tan pasivo, es activo. A ver, persígame, soy cristiano. Soy cristiano. Nuestra persecución adopta varias formas. Versículo 11, ¿no? Algunas veces adopta la forma de vituperio, se hablan mal de ti, o como se indica en algunas versiones, bienaventurados los hombres que son insultados por otros hombres. Vituperio es insulto. Pero va más que eso, la palabra ahí es oneidizo en su original. ¿Sabe qué es eso? Significa alguien cara a cara contigo, nariz con nariz, gritándote todo el tiempo. Una ofensa directa. No es que te señalan de lejos, no. Oneidizo es que se para enfrente de ti, te impide caminar, pone nariz con nariz y te grita todo el tiempo. Es lo que está en su original. Y no solo eso, mienten hablando mal de ti. Cristo dijo, va a suceder, serán perseguidos y ofendidos. Prepárense. ¿Quieren seguirme? Ok. Agarra tu cruz y sígame. Esa es la cruz. Esa es la cruz. Prepárate para el vituperio, ofensa y persecución. Como el rechazo a los cristianos era expresado, les acabo de comentar. Número 3. ¿Por qué? No hicimos nada contra nadie. ¿Por qué vienen sobre nosotros? Bueno, aquí vamos a Juan 15. Quiero comentarles algo. Nos va a ayudar a entender. ¿Okay? Juan 15, versículo 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Cristo hablando, ¿te sorprende? Se me persiguieron a mí, te van a perseguir a ti también. Otra vez, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Entonces ustedes no son mejores que yo, dice Cristo. Por lo tanto, lo que yo pasé, ustedes también pasarán. Bueno, a excepción de la crucifixión. Esas cosas de Él. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Significa eso, tarde que temprano, aquellos que te persiguen se van a detener, se van a preguntar, ¿por qué eres cristiano? Y entonces tu palabra, la palabra de Dios entra al corazón de los que te han perseguido. La cosa cambia, ahora es Cristo quien persigue a ellos. Pero predica la palabra. Tiene que ser así. ¿Sabe hasta dónde Satanás te corretea toda la vida?
hasta el día en que tú te paras ahí, das la volta y dices, a ver, ¿qué? No tengo nada contigo, vete en el nombre de Jesús, y Él tiene que salir. Pero te va a perseguir toda tu vida si tú sigues corriendo, hasta que tú te detienes. Es como el perro que persigue un carro. Satanás es como un perro persiguiendo un carro. El perro viene y ladrando como loco, detienes tu carro, el perro no sabe qué hacer. El perro mira la llanta, mira el piso, mira allá, no sabe qué hacer. No estaba preparado para la confrontación. Con Satanás es lo mismo. Él corre detrás de ti hasta que tú dejas de correr, date la vuelta y tu mirada es la de Cristo y Él tiene que salir. Tiene que dejarte en paz. ¿Quién persigue a quién? Tú decides. ¿Quién persigue a quién? ¿Por qué vienen contra nosotros? Bueno, la respuesta es esa. Simplemente no somos parte del sistema diabólico que hay allá afuera en el mundo. No somos parte de sus mentiras y sus pecados. Somos diferentes. Y nos atacan porque somos diferentes. Ni siquiera nos preguntan qué es lo que nos pasa, nos atacan. Ni siquiera les interesa el mensaje. En otras palabras, la manera en que la gente trata a Cristo es como nos tratan a nosotros, los embajadores de Cristo en la tierra, sus siervos y sus siervas. No hay diferencia. Seguimos con Juan 15, hay algo más interesante aquí adelante. Juan 15, versículo 21. Escute isso. Mas todo isso os harán por causa de mi nombre, porque não conhecem al que me ha enviado. Wow. Não conhecem a Deus, não conhecem a Cristo. E ustedes não les caem bem, porque los repreenden solo por vivir, solo por respirar como cristianos. Rechazam a Deus, pensam que são cristianos, não, são religiosos. Uma enorme diferença. Aqui em Graça e Paz, não somos religiosos, somos cristianos. Estamos de acordo, sim ou não? Porque Cristo não é religião, Cristo é Deus. Os religiosos mataram a Cristo. Ponto. Por lo tanto, os muy religiosos pensam que conhecem a Deus e não lo conhecem. E persiguen a aqueles que sí lo conocemos. Ahí mismo, Juan 15, versículo 22 y 23. Ya que estamos en eso, vamos hasta el final. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Quero perguntar algo, Igreja Graça e Paz. Sabe qual é a prova de que eles não são de Deus? Porque persiguen a aqueles que sí são de Deus. Ni sabem o que estão fazendo. Essa é a prova. Aborrecem e persiguen a aqueles que sim são de Deus. O sea, tú e eu, que professamos a fé em Cristo e vivimos nessa fé. Juan 15, versículo 24 e 25. Se eu não hubiese hecho entre eles obras que nenhum outro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero eso es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, está subrayado, mira, sin causa. ¿Sin causa qué? Sin causa nos persiguen, sin motivo, simplemente porque somos cristianos y vivimos como cristianos. Sin causa me aborrecieron. Te contaré uma pequena história. Nem vou perguntar se querem ou não, te vou contar. É muito pequena. No século II, vivia em Atenas um cidadão chamado Aristides el Justo. Perguntava, oye, onde vive Aristides? O outro, quem? Ah, el Justo, vive aí, mer. Assim era, Aristides el Justo. E predicava a palavra. Chegou um momento em que a cidadania voltou para expulsar a Aristides de Atenas. Nunca havia hecho daño a nadie, era um ser tranquilo, predicava a palavra, não estorbava, pero era Aristides el Justo. E lo expulsaram de Atenas.
Le preguntaron a uno de los que votó para su expulsión, y su respuesta fue esta. Y esa es historia, eso es verídico, ¿eh? Le contestó eso: porque estoy harto, estoy cansado de oír que siempre es llamado el justo. Me irrita, me enoja que la gente lo identificaba como justo, por eso se fue, punto. Esa fue la razón, porque era justo. Exactamente como hoy. Nos tratan así porque somos justos delante de Dios, no por nosotros mismos. Ahí te va la segunda historia, esa más cercana en el tiempo y en la geografía. En São Paulo hay varias universidades, pero hay una que se destaca, es la USP, Universidad de São Paulo. Es como la UNAM en México. La USP tiene en su ciudad universitaria su propio reactor nuclear. La cosa ya la tomo muy serio. Es enorme, la USP es enorme, es como la UNAM, ciudad universitaria. Y por supuesto hay un montón de cristianos que predican en la USP. Por eso, miren eso, hace algunos años, un grupo de jóvenes cristianos que evangelizaban en el campus, en la ciudad universitaria de la USP en São Paulo, se vio sorprendido por un artículo en la Gaceta de la Universidad, cuyo título era, que lo voy a decir en portugués, es casi que idéntico al español. El título del artículo era: "Isso tem que terminar agora. Isso se acaba ya". El título era ese. Isso se acaba ya. ¿Qué es lo que debe acabar ya? Debe acabar porque las instalaciones de la universidad no deben ser usadas para conversión religiosa. Y yo pregunto, ¿cómo? Es como si las instalaciones de la universidad tuvieran algo que ver con la conversión al cristianismo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No querían que nadie, alguien loco, no quería que nadie allá en ese campus en São Paulo estuviera hablando la verdad acerca de los asuntos que de verdad importan: salvación y vida eterna. Por supuesto que ese grupo no dejó de predicar. Además les prohibieron, yo conozco eso, les prohibieron predicar en frente a la facultad de Derecho, cruzar el campus y predicar en frente de todas las facultades. Y salió un montón de gente aplaudiendo, gritando. Y por último dijeron: ok, regresemos a Derecho, y ahí predicaron. Pero el artículo quedó marcado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible en un país con 47% de cristianos evangélicos? Casi la mitad, ahí vamos. Somos 225 millones allá, haz cuentas, es un imperio. ¿Cómo es posible que un país como aquel todavía había bolsones, digamos así, de intolerancia racial y religiosa? Porque son cristianos. Yo estoy seguro que si ese grupo hubiera predicado a Satanás, todo estaría bien. Pero como predicaron de Cristo, alguien se levantó. Al fin y al cabo, hicieron todo el recorrido por el campus por un mes y regresaron ahí y predicaron. Cristo siempre gana, Él siempre es vencedor. Siempre. Entonces, iglesia, a ver, ¿quién va a ser perseguido? Aquellos que están en su reino. ¿Cómo van a ser perseguidos? Van a ser calumniados e insultados. ¿Por qué? Porque tienen un mensaje que la gente no quiere escuchar. ¿Por qué nos persiguen? Porque tenemos un mensaje que la gente no quiere escuchar. Número 4. ¿Cuándo se da la persecución y el rechazo? Bueno, se da en el momento en que ustedes decidan ser diferentes a los demás, simplemente por vivir de acuerdo a la fe que profesan. En ese momento empieza el rechazo y la persecución. ¿Cuántas veces estás practicando con un amigo o con una amiga y todo va bien, muy padre, y de pronto mencionas a Cristo? Y ese amigo y esa amiga te mira y te dice: ahí muere. Y se va, simplemente porque eres cristiano. Prepárense, porque así va, si es que no ha sucedido ya en tu vida. Espero que sí. La verdad, espero que sí. Porque el amigo que no respeta no es amigo. No es amigo. La palabra OTAN, nada que ver con
Tratado del Atlántico Norte, ese es OTAN. La palabra OTAN usada ahí significa cuando sea necesario. Siempre que es necesario predicar, y siempre será necesario predicar la palabra, alguien se levantará en contra de ti. Te van a dejar, van a abandonar. Empezarán los insultos y las ofensas. Mira la lista. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cuándo? Pero hay una última pregunta que no estaba en esa lista. La última pregunta es, ¿cómo debemos responder a estos? ¿De qué manera? Hay dos maneras, la tuya y la de Dios. Yo que tú escogería la de Dios, no la tuya, no la mía. Dios nos promete, iglesia, bendición. Él nos promete bendición en medio de la persecución. Vayan conmigo a Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 2 a versículo 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo quando os halléis em diversas pruebas. E aqui vem a cadena de eventos. Escute isso. Sabendo que a prova de vossa fé produz quê? Paciência. É por isso que quando tu pides, Senhor, dá-me paciência, Deus te põe na prova. É por isso, Senhor, dá-me paciência, que aí te vai, pum, prova, ataque, ofensa, insulto, persecução. Sabendo que a prova de vossa fé produz paciência, mas tenga a paciência sua obra completa, para que seáis perfectos e cabales, sem que os falte coisa alguna. ¿Sabe o que é isso? Mientras mais te ofendem, mientras mais te persigam, Cristo te diz, eu te bendigo, e te bendigo, e te bendigo, e te lleno, e te levanto, e te salvo, e te sano, e te lleno de minha presença. Ou seja, quanto mais ofensa, mais bendição. Que a obra seja completa. Há tantos benefícios de las pruebas, e o primeiro de las pruebas é que nos dá paciência, pero há benefício extra. Senhor, ¿por que me vienen tantas pruebas? ¿Sabe por quê? Porque a prueba eleva o nível de dependência hacia Ele. Te vou repetir, parpadeou e se assustaram. Aí vai. A prueba de Deus te hace mais dependente de Deus. Nos hace mais dependentes de Deus. ¿Qué harás? O sea, viene persecución, insulto y prueba. ¿Qué harás? ¿Cuál es tu solución? Cuando las personas te rechazan cara a cara, cuando te persiguen por causa de Jesucristo, cuando eres acusado por ser de mente estrecha, porque así nos dicen, son muy de mente estrecha, ¿no? Cuando eres acusado de ser de mente estrecha por ser cristiano, ¿qué haces tú? ¿A dónde corres? No tienes ningún otro lugar a donde acudir más que al Señor, más que a Cristo. Y lo único que puedes decir es, Señor, protégeme. ¿Cuántos han orado así? Señor, cuídame, protégeme. ¿Sí, verdad? Protégeme. Ok. Aquí está la respuesta. Cada vez que tú dices, Señor, protégeme, cuídame, aquí está la respuesta de Dios hacia ti. Y el Señor te responde, lo haré. Te lo prometo, lo haré. Pero parte de esa protección es mantenerte santo. Y para mantenerte santo, para que nunca haya alguna acusación contra ti, es necesario que seas humilde. Y es por eso que viene la persecución. La dependencia nos hace humildes, nos tranquiliza. Estoy aquí para decirte que cuando el Señor te levanta, escuche eso, cada vez que el Señor te levanta, te quebranta. Es una y la otra. Te levanta y te quebranta. Te levanta y te quebranta. ¿Para qué? Para que sigas humilde y santo para Él y para que Él pueda bendecir tu vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios no bendice a soberbios. Dios no bendice a soberbios. Él no protege a soberbios. Cuando la soberbia entra por la puerta, la unción escapa por la ventana. El Señor te levanta y te quebranta. Las pruebas que Dios pone elevan tu dependencia hacia Él. Estamos terminando. Si es cierto, habrá persecución, habrá enemistad. El reino de las tinieblas
reacciona y se levanta en contra de ti, de tal manera que se protege a sí mismo conforme tú lo invades con la palabra. El infierno tembla cada vez que predicas, cada vez que te hincas a orar. Esa es la razón por la que la hostilidad viene. Esa es la razón de por qué te hostigan tanto. Pero Dios convierte esa hostilidad terrenal en gloria celestial en tu vida. Y la usa para convertir a más y más corazones a Él. Las personas que te persiguen serán perseguidas por Él. Entonces vemos en ese pasaje de bienaventuranzas, escuche bien eso, el segmento es este, que de ser un pecador quebrantado en bancarrota espiritual, llorando, manso, hambriento, pasamos a vivir una vida que afecta de tal manera al mundo, que por un lado nos persiguen, pero por otro lado, hay algunos que van a creer en el mensaje del Evangelio. ¿Cuántos? Yo no sé. Aunque fuera uno, vale la pena la persecución. Cada vez que predica, el infierno tembla. Esa es la razón por que la hostilidad viene. Pero Dios convierte esa hostilidad terrenal en gloria celestial. Lo hace. Y la usa para convertir los corazones de aquellos que te persiguen. Los mismos que hablan de ti y te persiguen, si tienes paciencia en la prueba, esos mismos serán convertidos a través de tu predicación. Entonces vemos que en ese pasaje de bienaventuranzas pasamos un proceso. ¿Qué proceso? De ser un pecador quebrantado en bancarrota espiritual, llorando, manso, hambriento, pasamos a vivir una vida que afecta de tal manera a los demás que se entregan a Cristo. Nuestro mensaje es el mensaje de Cristo. Se rechazan el mensaje, rechazando a nosotros, rechazan a Cristo. Y ni cuenta se dan ellos de la bendición que es el mensaje que queremos predicar. Por eso hay persecución. Ese es el resumen de toda nuestra vida. Cuanto más te rechazan, cuanto más te persigan, cuanto más hablan mal de ustedes, más Dios te bendice, más Dios te levanta y más Dios te quebranta. Y es a esto lo que el Señor nos ha llamado, iglesia. Es exactamente a esto. Ahí es donde encontramos nuestra verdadera felicidad, la bienaventuranza. Se ponen de pie, por favor. Tú decides lo que quieres. O corres de Dios, o corres hacia Él. Te pediré un favor esta tarde. Venga aquí al altar, por favor, y hablen con Él. Sal de tu lugar, sal de tu comodidad y ven aquí tantito y habla con Él. Si tú me dices, ¿quieres quedarme aquí, pastor? Ok, quédate ahí, pero usa la silla como altar entonces, pero el altar está abierto, ven aquí. Nadie va a imponer manos sobre ti, es un trato personal, tú y Cristo. Las cosas no cambian si tú no decides ser cambiado primero. Cierren sus ojos, abran sus corazones y aproveche el tiempo de estar aquí en la casa de Dios con Dios. Simplemente habla con Él. Dile lo que tengas que decir. Espíritu Santo de Dios, en esta hermosa tarde, en tu casa, en tu presencia, abrimos corazones a la expectativa, Señor, y a la perspectiva de una vida mejor. Aquí está mi hermana, aquí está mi hermana, que valientemente vinieron, Señor. Y hubo una confrontación entre tú y ellos y nosotros. Siempre ganas, siempre vas a ganar. Y si tú ganas, Señor, ganamos todos. En esta tarde, Señor, aquí estamos entregándote el paquete de problemas, persecuciones, ofensas. Señor, o actuamos nosotros, o dejamos que tú actúes por nosotros. Nuestra justicia siempre falla. Nuestra justicia siempre es agresiva y destructiva. Así es el ser humano. Pero tu justicia, Señor, es vida, es sanidad y es bendición. Por lo tanto, Señor, toma nuestra causa y entra tú. Porque somos perseguidos.
hablan mal de nosotros, mienten sobre nosotros. Nos cuesta mucho trabajo como seres humanos permanecer impasibles, pero tenemos que hacerlo. Porque tu palabra nos dice, Señor, mía es la batalla, yo pelearé. Tu palabra nos dice, estad quieto y ve la salvación de Jehová. Por eso, Señor, haz justicia. No estamos ofendiendo a nadie, ni agrediendo a nadie. Simplemente el mundo nos odia porque somos cristianos, por ser quienes somos. Hablamos de ti, predicamos tu palabra es la verdad, no mentimos, no queremos el mal de nadie. Y así ha sido en los últimos 2000 años de iglesia, Señor. Pero ese sermón predicado por ti hace 2000 años todavía sigue vigente. Por lo tanto, bienaventurados aquellos que padecen persecución y vituperio, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí en tu corazón habla con Él, hermano y hermana. Nunca vamos a entender a cabalidad cómo Dios actúa, pero que Él actúa, actúa. Habla con Él. Pide perdón si alguna vez has dudado de Él. Y agradece, porque todavía Él es tu Dios. Y dile gracias, gracias Señor, por todo lo que has hecho en esta semana. Hoy empezamos una otra semana, Señor. Sé con mi hermano, sé con mi hermana, ese sol de justicia. Gracias, Padre. Agradece, por favor. Gracias, Señor. A ti la gloria, a ti el honor, Señor. Gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Regresa a sus lugares, por favor. Sigan orando. Por supuesto, sigan orando. Pero regresa a sus lugares en oración, en completa oración. Y una vez que esté en tu lugar, ¿por qué no das un aplauso a Jesucristo? Él merece, ¿verdad? Él merece todo honor y toda gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor.